que hoy tenemos que ver, si nos da el tiempo, por lo menos dos textos, que uno era una paginita chiquitita, que muy corta, que nos había quedado de licenciado en texto yonki, que hace la 245, que era de texto yonki, que hace como toda una revisión acerca de la historia de lo que pasó con el movimiento, la lucha pro sexo y el abolicionismo en Estados Unidos. Y después un texto que me imagino que todos leyeron, que es una maravilla de divertido, que es el de Federici contra la labor romántica no remunerada, y todo es un trabajo por amor, la sexualidad es un trabajo y tal. Y a mí me gustaría que la próxima, creo que es la última, ¿no, Ale? Sí, esta es la última, sí. Como todo lo bueno llega a su fin. Hola, ¿cómo le va? Esa es mi compañera de Muay Thai, estoy emocionada. Yo sé que debe ser muy gripada, ¿sabes qué? Voy a ir a pegarte en cualquier momento, que es lo que hago con la gente que mejor me cae, pegarte. Bueno, qué emoción. Bueno, de acá, de Teoría King Kong, a mí me gustaría que viéramos por lo menos un capitulín como último, perdón, no es el último, no es el último, son dos capítulos que quiero que veamos la semana que viene. Bueno, uno que se llama Imposible violar, acostarse con el enemigo, de Teoría King Kong, y después otro que subí al evento de Verónica Arauzo. Verónica Arauzo es una compañera, amiga nuestra, tanto de Medellín como mío, que vino acá a la Argentina el año pasado, creo que estuvo haciendo varias cuestiones. Ella es trabajadora sexual, es trans, y tiene un capitulito escrito en un libro que se llama Transfeminismos. Entonces me gustaría que termináramos con el de Decentes y con ese de Arauzo. Y también me gustaría proponerles a ustedes, lo voy a repetir esto, como lo voy a decir al final, por si viene más gente, que supongo que vendrá, como pasa siempre van llegando. Me parece que las compañeras acá nos necesitan. Entonces, me parece que ustedes, ahora, las que están acá, tienen que ofrecerle a las compañeras dar algún taller de alguna cosa, de lo que sepan. No tiene por qué ser específicamente del trabajo sexual, o sea, todas deben saber alguna cosa, y me parece que entre todas tenemos la necesidad de formarnos mutuamente. Entonces el espacio está, ellas necesitan que todas las semanas esto se mueva, porque si no se lo lleva puesto el abolicionismo, que es el mismo que cree que trabajo sexual es igual a trata. Entonces hay que encontrar la manera de mantener el espacio. Si están dando charlitas, talleres y demás, entonces no esperen que siempre lo haga la misma persona, así como una especie de tótem que tiene el conocimiento, sino que perfectamente ustedes pueden encarar una cuestión, qué sé yo. No sé, Romy, vos podés traer, por ejemplo, una parte de tu tesis y presentarla, que no tiene por qué ser específico de trabajo sexual o lo que fuera. Vos estás trabajando perfo, cuerpo, posporno, ¿entendés? Perfectamente, así como lo que tenés escrito, nada demasiado elaborado. Hablas con Alex, que es la directora de prensa, la prensera de este lugar, reservan un horario, dan la charla, punto, el marco de este grupo. Me parece que yo voy a volver, con diciembre me tomo un descanso, me voy con la tinta al campo, a Álvarez, a descansar, pero después ¿cómo le va? Hola. Pero bueno, es fundamental que después lo vamos a volver a decir, ¿no? Pero es fundamental que ahora ustedes empiecen a pensar, bueno, ¿qué les ofrecemos a las compañeras putas de hacer nuestro taller acá, de lo que sea, o nuestra charla, o lo que fuera, para que el espacio se dinamice, siga funcionando y no quede siempre esa imagen que por un lado está la trabajadora sexual, prostituida, traficada, tratada, violada, meada, cagada, toda hecha mierda, y del otro lado las feministas buenas que venimos a salvar a las pobres mujeres, pobres. Entonces, bueno, esto he dicho. Vamos a texto yonki, que algo habíamos visto de la vez pasada, que Preciado hacía creo. Solo puedo decir que te escribí que no está completo el texto, no está el de Verónica. Llega hasta la página 71. Pero porque yo puse un link, no llegó. No te, lo escribí hace como hora y media, pero viene hasta Garayzábal y no llega hasta la página. Bueno, no te hagas problema, porque ese libro Transfeminismos está por todas partes. Poné en Google el nombre, el título, y va a aparecer otro link. Es el libro
No, la Federici es Capital Federici. Bueno, está, porque otro compañero lo subió el otro día al grupo de mis talleres donde te puedes, ahí hay más información, así que si querés te agregas ahí, es el grupo de talleres de Leonor Silvestri y te sumas ahí. Pero está, en algún lado está, y si no te lo pedimos a Verónica, pero te aseguro que está. Y Texto Yonki también está por todas partes. Bueno, Texto Yonki es muy breve y a mí me interesa esta cuestión de ver cómo fue este debate del feminismo contra la pornografía en Estados Unidos a comienzos de los años 70. Lo habrán leído bueno, cuál fue el resultado de toda esta complicación y demás. Lo interesante, o lo que a mí más me interesó de este texto, puntualmente son dos cosas. Una que tiene que ver que de los fondos de este discurso de la revictimización y la victimización surgen fenómenos críticos. Fenómenos críticos, que fíjense el nivel de mamarracho, como diría Mori, el nivel de mamarracho en el que estamos en la actualidad acá en Buenos Aires, que una parte, hay cosas ridículas que pasan en Buenos Aires, que a mí, yo me las tomo de joda porque prefiero reírme, pero realmente son tristes. Una tiene que ver con lo que dice acá Preciado, ¿no? De cómo de la victimización, del fondo de la victimización surge un discurso crítico que después va a dar lo que llamamos el posporno, que es la reapropiación de prácticas sexuales y corporalidades abyectas y denostadas con un uso lúdico, recreativo, alegre, feliz, empoderador, bla, bla, bla. Y una pornografía hecha ya no por la industria, sino por sus usuarias, especialmente feministas, y por trabajadoras sexuales, porque el movimiento post-porno lo empezó una trabajadora sexual, que fue la primera, Annie Sprinkle, que fue la primera que dijo que si el porno que hay no te gusta, tenés que salir a hacer tu propio porno, como si los libros que hay no te gustan, tenés que salir a hacer tus fanzines. El famoso do-it-yourself punk que todas conocemos. Entonces, fíjense qué interesante, porque acá, en Buenos Aires, no sé cómo será en otras provincias, pero en Buenos Aires se llega a la situación ridícula de que haya post-porno abolicionista. Esto es una cosa increíble. Esto es ser como negro racista. Una cosa como boliviano nazi, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, digo porque yo he escuchado decir, así sin ponerse colorada, la siguiente frase, en un taller post-porno, he escuchado decir que lo bueno del post-porno es que no está hecho por mujeres traficadas y prostituidas. Una cosa así, bueno, pero ¿cómo que? O sea, el post-porno como oferta, como dumping, de ese concepto que habíamos visto con el putas teorías de la sonrisa, o sea, el post-porno como dumping de la trabajadora sexual. Qué bueno que existe el post-porno porque entonces se acaban las putas, pero una cosa así el concepto, ¿no? Entonces no va a haber más trabajo sexual. Eso es una ridiculez. Y otra ridiculez que yo me quedé pensando, vieron que no les vieron en Córdoba, no les vieron el espacio para hacer la marcha de la gorra y todo eso. Yo pensaba, ¿cuánta feminista antiyuta hay que después no tiene el menor prurito en trabajar para el Estado con la yuta por la desaparición de la trata, es decir, del trabajo sexual, porque estamos en un punto donde trata y trabajo sexual son la misma cosa para el movimiento feminista hegemónico. O sea, las mismas querían una marcha de la gorra contra la yuta y están en contra de los aparatos represivos del Estado, probablemente sean las mismas que después no tienen ningún problema en organizar esa liazón Estado-aparato represivo. O sea, solo por eso, independientemente de lo que opináramos del trabajo sexual, solo por estar en contra del aparato represivo, que siempre ha sido el encargado de asesinar, violar, matar, desaparecer y poner a todas las mujeres en nuestro lugar, deberíamos estar las trabajadoras sexuales, más allá de todo debate, solo por una cuestión de si de un lado está la policía, del otro lado tenemos que estar nosotras, no importa que haya del otro lado. Ya sabemos que los colectiveros son machistas, pero cuando la gendarmería les está pegando, uno sabe de qué lado tiene que estar. O sea, es muy clásico y muy obvio la cuestión de la polarización. Bueno, se ve que no. Cuestión de que estaban estas dos muchachas, ¿se acuerdan que yo el otro día me hizo un curso que hoy una compañera acá que me corrigió, que son Catherine McKinnon, hoy lo voy a leer porque si no siempre a Catherine me digo Nancy. No sé por qué, porque me suena que McKinnon es más una Nancy que una Catherine. Bueno, estaban estas dos horrendas, Catherine sigue viva, Andrea también, Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, que fueron las portavoces del feminismo antisexo.
en la época de Riga. Fíjense qué interesante porque nada más ni nada menos hicieron alianza con Riga y ustedes se pueden imaginar que va a ser, qué panzada se va a dar el movimiento abolicionista con lo que nos esperan en las próximas elecciones, ¿no? Entonces ellas decían, tomaron una frase de otra horrenda, también de ahí de Estados Unidos, se llama Robin Morgan, que acuña la siguiente frase, que el porno es la teoría y la violación es la práctica. Y que toman la pornografía entonces como un sistema de representación de lo que realmente ocurre. O sea, la realidad es lo que está en el porno, la pornografía te enseña, es la parte teórica que te enseña a violar, y entonces después van los hombres y lo ponen en práctica. Tomando esa frase y haciendo una condena de la representación de la sexualidad femenina que hay en el porno y en los medios de comunicación como promoción de la violencia de género, McKinnon y Dworkin empiezan a trabajar, o sea, organizan todo su trabajo abolicionista y empiezan a salir eslóganes tan terribles, este es el de McKinnon, de que todo sexo heterosexual, todo sexo con penetración es maligno. Hasta el día de la fecha te las encontrás, las que te dicen, no te dejes penetrar. Yo me quería meter un rábano. Soy vegana, quiero meterme un rábano. No, el rábano es maligno, es una cosa así, ¿no? No, rábano maligno, heteropatriarcado. No lo hagas. Bueno, te encontrás con todas esas cosas, vos te sientes una culpa terrible, te vas a tu casa a pedirle a Dios que te perdone, etcétera, y todo eso. Bueno, yo pensaba varias cosas al respecto de esto, más allá de la broma. Pensaba en términos de conceptos teóricos. En alguna clase, creo que fue el encuentro número 2, lo pueden rastrear, que Lucha los está subiendo, creo que fue en el encuentro número 2, si no me equivoco. Yo había hablado de este señor John Winkler que lee los hechizos amatorios griegos al revés. Él toma los hechizos sexuales griegos de la Grecia antigua, antes del siglo V, él está mirando cómo esos hechizos que son terribles, lo que dicen. Eso está en un libro que se llama Las coacciones del deseo de John Winkler, editorial Manantial, que es una editorial nacional. Se consigue el libro. Y él decía, bueno, el feminismo más clásico lee esos hechizos como un ejemplo directo de la opresión de las mujeres en el mundo antiguo y de misoginia hacia las mujeres. Y Winkler dice, bueno, yo, como los consumidores de estos hechizos, los que le pagaban a la bruja para que le consiga, son como hechizos de unión de pareja, únicamente que el hechizo dice, puta de mierda, me quiero ver violada, destripada, que mi amor te penetre como estos cuchillos, y aparece una, dicen eso, no, fuera de joda, y aparece una estatuilla toda con espaditas clavadas. Entonces están las feministas y dicen, oh, qué horror en Grecia, mira las mujeres pobrecitas, qué bien que estamos hoy, eso, porque siempre es eso, ¿no? Como qué terrible el mundo antiguo, qué terrible tal o cual práctica, hola, ¿qué tal? Porque hoy estamos mucho mejor, como todas sabemos, el progreso es insuperablemente bueno, ustedes ya deben sentir sus efectos en su cuerpo. Entonces, bueno, Winkler dice, bueno, esta es una manera de leerlo, pero también podemos leer esto, puesto que los consumidores son varones, podemos leer esto como una necesidad de la masculinidad hegemónica de controlar una suerte de libertad del cual las mujeres gozaban para su autodeterminación. Es decir, no hay que leerlo, él dice, no hay que leerlo de manera directa, no hay que leer toda producción cultural popular de escarnias a una mujer como pura misoginia, sino si los tipos tienen necesidad de esto es porque no las pueden violar, no las pueden controlar y porque ellas se están eligiendo, por un lado. Y por el otro dice, fíjense cómo esto le sirvió a más de una de coartada para decir, como tenían que llegar vírgenes al matrimonio, porque eso era parte del intercambio económico, para cuando alguien se da cuenta que no era nada virgen, decir, no, pero me embrujaron, me hechizaron, no me di cuenta de nada. Estaba redrogada por el hechizo y acá presentaba las pruebas en el juicio. Eso está todo datado. Bueno, entonces yo pensaba en eso por un lado, cómo lo podemos hacer funcionar con respecto a la pornografía más horrenda, esa que no nos gusta ninguna, porque es una pornografía súper industrial, heteropatriarcal y demás, y creo que todas estaríamos de acuerdo que no es la más divertida. ¿Cómo lo podemos hacer funcionar pensando en esto que decía Robin Morgan y Thomas McKinnon y Dworkin? Y por el otro lado pensando en ciertas manifestaciones de la cultura popular y de la cultura de masa, que no es exactamente lo mismo, que pero por momentos se tocan,
pensando como no toda representación masiva es necesariamente el demonio, el enemigo y algo que hay que echar por tierra. Fíjense, después vemos cómo lo pensamos. Fíjense, esto lo va a decir Halberstam en su libro Masculinidades Femeninas. ¿Vieron Alien 2? Bueno, vayan y veanla, Alien 3 la vi, torta vieja. Claro, yo sé por qué la vi. Alien 2 tiene el primer personaje de la pantalla grande, el primer personaje de la pantalla grande de una lesbiana marimacho que es copada. Es la primera que no tiene miedo, no llora, no sufre, no padece, tiene el alma más grande, o sea, el caño más grande, es más fuerte que todos los chavos, es más inteligente que todos los chavos. La primera vez, dura 10 minutos en la pantalla, la primera que hace miedo al bicho. Eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, el alien, la primera que se devora es a ella. Pero es la primera vez que en la pantalla grande aparece visualmente un personaje de esas características, es una latina, Private Vasquez, la soldado Vázquez, que tiene todo esto. De hecho, hace un chascarrillo con uno. Vázquez sale de esas cápsulas de viaje por el espacio interplanetario. Y lo primero que hace se pone a hacer, pues la hebra. Es re grosa, tiene unos caños así terribles. Entonces se acerca a uno y le dice, Vázquez, ¿nunca te confundieron con un hombre? Y ella lo mira y le dice, no, ¿y a vos? Ese tipo de cosas dice Vázquez. Por ejemplo, bueno, entonces como no toda representación cultural de medio de masas popular es necesaria directamente, o sea, es muy colonial, muy elitista suponer eso, que no hay ahí mensajes o desviaciones que pueden ser capitalizadas y reapropiadas por otras personas que estamos viendo. Lo que ve Halberstam cuando ve a Alien 2 es una película de mierda, vamos a decir las cosas como son, es básicamente como, viene el bicho malo, Estados Unidos es bueno, es básicamente esa lógica, como todas las películas de acción, ciencia ficción del estilo, y sin embargo está Vázquez, y Vázquez no es un dato menor para la genealogía de lo que es ser una marimacho en nuestro mundo. Eso por un lado. Ahora pensemos en el porno. El porno da cosas tales, búsquenla, Belladonna. Que Belladonna no es simplemente una pobre trabajadora del sexo oprimida por la industria del sexo. De hecho, en algún momento Belladonna se hace tan famosa. ¿Conocen a Belladonna? Una persona que hay que conocer. Fundamental para el feminismo, es una actriz porno. Fundamental para el feminismo. Se escribe todo junto, Bella con L, Donna. Es una actriz porno, ahora ya dejó la profesión, trabajó un montón de tiempo. Bueno, era muy famosa porque le entraba cualquier cosa en el culo, básicamente es eso. Belladonna la conocían por eso, sí, se podía meter la mesa. Era famosa, esa era su gracia. Y en algún momento se hizo tan famosa en la industria del porno que le ofrecieron hacer sus propias películas. Bueno, esas son las que hay que ver. Lo que ella hace con sus propias películas. O sea, no es una simple oprimida de la industria del sexo, ella tiene sus ideas. Y cuando lleva adelante, siendo ella actriz, ella es la actriz de sus propias películas, pero en algún momento le dan como una subparte del sello, ¿se entiende? Entonces ahí ella empieza a hacer sus películas. Y las películas son tremendamente feministas, para quien las sabe ver. Es porno, porno hardcore, porno de esas que las feministas abolicionistas no verían. Y sin embargo, ahí vamos a encontrar otro porno, ya vamos a empezar a encontrar otro porno. Y en algún momento encuentran, o sea, se ganan por sus propios méritos la manera de hacer otra cosa con la pornografía, y empiezan a hacer otra que tienen que rastrear es Madison Young. Young como joven en inglés, Y-O-U-N-G, y Madison como suena. Madison Young fue la presidenta, supongo que debe seguir siendo, de su propia compañía, su propia productora de películas pornográficas, que se llama, no sé si tengo un cosito para escribir, ¿alguien sabe? No es. Bueno, se llama Las Conchas Eléctricas, Wire Pussy. Porque hacen porno sadomasoquista especializado en electrificación reptiliano. Es una cosa maravillosa de ver las cosas que hacen bajo la égida de Madison Young. Madison Young es otra, que empecé haciendo porno industrial, en un momento se llenó de plata, me invirtió bien y hace
tiene su propia productora. Su productora, lo que se sabe del medio es que su productora trabaja con otro tipo de cuerpos, con otro tipo de personas, o sea, siempre lésbico, ¿no? Pero que tiene buenos contratos de trabajo, que está todo en blanco, que está todo legal, y eso también lo hace una trabajadora del sexo. Otro caso que tienen que ir a rastrear es María Beatty. ¿La conocen a María Beatty? Esa es la mejor, es la que yo más quiero, la gran María Beatty, también una ex trabajadora sexual de la industria del porno alemana, de Berlín. Tiene cantidad de películas porno, es una actriz porno durante un montón de tiempo, nuevamente, Rola Plata se hizo directora. En algunas películas actúa ella y en otras actúa, dirige y en otras solo dirige. María Beatty es una, Madison Young, la otra, y Melanie. Creo que es con doble N, si no es con una, fíjense. Con doble N. ¿Sí? Ahí está. Bueno, decía esta María Beatty que empezó también como trabajadora sexual, actriz porno, y empezó a hacer sus propias películas, todas lésbicas, pornográficas, sadomasoquistas, y son una maravilla. Estas películas son una maravilla. De hecho, deberíamos hacer más proyección. ¿O tenemos proyector? ¿Ya? No, ahora no. No, Alex, no, sí, no soy tan mala, pero como para seguir, podríamos hacer una noche de proyectores, proyectar estas películas. Yo las tengo todas, así que sería bueno proyectarlas en este espacio y demás. Bueno, la cuestión es que María Beatty empieza a hacer sus propias películas. Hay una que es mi favorita, muy clásica, un corto que se llama El Guante Negro. Les recomiendo todas, pero El Guante Negro es precioso. Estas tres personas que yo estoy nombrando acá, estas tres mujeres que yo estoy nombrando acá, son tres mujeres salidas de la industria mainstream del porno. O sea, solo las estoy mostrando para probar que el porno no simplemente produce opresión, y que en muchos casos, produce personas que se empoderan y que hacen con el porno otras cosas, como por ejemplo estas tres. ¿Qué pasó con ese lobby que armaron Dworkin, McKinnon en la era Reagan, con Reagan y el aparato represivo de Reagan? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que finalmente se aplicaron las políticas, especialmente en Canadá, y si ustedes leyeron el capítulo de Preciado, verán que en Canadá se arrasó con la industria del porno, pero ¿a quién arrasaron? Arrasaron a este tipo de personas, a trabajadoras sexuales que tenían sus propias productoras de cine porno independiente, especialmente lésbico, porque si el porno lo que hace es, o sea, según esta línea de pensamiento abolicionista, promociona una sexualidad denostada y la violencia de género y la sumisión y opresión de la mujer, etcétera, entonces, ¿qué leen los jueces? Que los dildos son malos, que las prácticas sadomasoquistas desvirtúan la belleza de las mujeres, que también, qué sé yo, los dildos, las prácticas con electricidad, los juegos escatológicos con lluvias, todo eso que le gustan a las lesbianas sadomasoquistas es lo que más pervierte la sexualidad bella y rozagante y maravillosa de las mujeres. Entonces, cuando, gracias al lobby, se pusieron en práctica las políticas abolicionistas, a las primeras que dieron por tierra y arrasaron fueron a las trabajadoras sexuales, especialmente las trabajadoras sexuales que tenían productoras independientes, que hacían películas independientes y que hacían especialmente películas porno lésbicas. O sea, ya saben cómo nos va a ir entonces. Perdón, estoy grabando por si alguien no quiere salir. Sí, y allá también va a grabar otra compañía. Siga. Si alguien no quiere salir, escóndanse allá atrás. Buena. Entonces,
Por otro lado, hay otra cuestión muy importante en todo esto, que es algo que estas teorías a las que Adiere Preciado también ya ha denunciado in extenso. ¿A ustedes el Estado-Nación les parece un Estado fuerte? ¿Qué opinan? ¿El Estado les parece así fuerte? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, ya dicen no. ¿Sí o no? Digan algo. No. Muy bien. Efectivamente, no. No lo es. Lo fue. Si ustedes comparan el Estado que tenemos hoy con lo que fue el Estado, con el Estado dueño de todo, de los servicios, de los yacimientos petrolíferos, bueno, ahora se estatizaron, pero bueno, ya sabemos que no funciona, la mierda, en fin, todo ese Estado más clásico que tiene el siglo XX, el que tenemos hoy no es un Estado fuerte, de hecho en algunos lugares es todavía más débil, porque tiene hasta las cárceles y los aparatos represivos tercerizados, ¿se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Esto, hay diferentes corrientes. Una corriente más psicotrosca, por decirlo de alguna manera, que dice, no, hay que devolverle esas cosas que dicen los troscos, ¿no? Que hay que devolverle al Estado su poder para entonces arrasar con el Estado y tomarlo. Y después hay una corriente más posmo, Hacking Bay, anarcoposmo, tipo Hacking Bay, que dice, bueno, buenísimo, zonas de control autónomo, está todo liberado. Bien. Obviamente es más simpática la segunda, independientemente de que pueda ser un golazo, no deja de ser más simpática la segunda, en el sentido de, bueno, nos han dejado un poquitito solas, el Estado nos está dejando solas y quienes controlan la maquinaria de la ingeniería social son Monsanto, Schering, Pfizer, o sea, toda la gente que manipula genéticamente, los que hacen la organización molecular de la ingeniería sociogenética, por decirlo de algún modo. Bueno, el movimiento abolicionista lo que hace con su lobby es devolverle al Estado un lugar que perdió, porque aboga por más leyes, leyes más duras, más aparato represivo en la calle, ¿se entiende? Entonces, eso es un graso error político, que el Estado ya perdió cierta fuerza en pos de ser como una especie de títere de las corporaciones y las multinacionales, que es con quienes tenemos que vernoslas. Digo, si en algún lado hay que ir a hacer el bardo, va a ser ahí, no en la puerta donde no hay nadie. Lo que hace el movimiento abolicionista le vuelve a devolver al Estado la posibilidad de regular la sexualidad de las mujeres, lo que las mujeres hacen en el espacio público y cómo las mujeres deciden trabajar con quiénes y de qué maneras. O sea, vuelve a otorgarle al Estado cosas que el Estado ha perdido o que le ha degradado en términos de poder, que es la presentación y la representación de la sexualidad de las mujeres y de todas las personas femeninas, feminizadas o femeninas en nuestra sociedad. Esta crítica la hizo Ellen Willis. Ellen Willis formaba parte al mismo tiempo, o sea, formaba parte del movimiento feminista en la misma época que Dworkin y Maquino, y fue la primera en darse cuenta que en realidad estas son las estructuras patriarcales, lo mismo que habíamos visto en el encuentro pasado. O sea, estas estructuras estatales son estructuras históricamente patriarcales con las cuales no deberíamos ni dialogar a la hora de pensar estrategias. Es ahí donde a uno se le vuelve todo un poco medio conspiranoico y entra a pensar que en realidad el movimiento abolicionista es un movimiento prohibicionista y lo que está prohibiendo es la libertad de las mujeres, porque si no, no se entiende que esté haciendo las cosas que hace. Bueno, bien, a ver si me quedó alguna cosita más. Sí, y después yo las invito, si leyeron ese capítulo, esa breve página, que es una paginita dentro de un capítulo que se llama Porno Control en Texto Yonki. Fíjense otros grupos feministas de trabajadoras sexuales que ha habido en diferentes épocas y que todavía algunos existen, como para que se den cuenta o sea, para hacer un rastreo genealógico de cómo las putas se han organizado históricamente, como que esto no tiene un día o dos de aparición. Las putas hace muchos años están luchando contra el abolicionismo dentro del feminismo por la autonomía. Por ejemplo, están las pony como las prostitutas de Nueva York, pony como un pony, como el caballito, está después coyote, como suena, la sigla quiere decir algo así como córtenla con sus viejos estatutos morales, una cosa así.
pero si buscan coyote, va a aparecer coyote, pony, están las samoas, ese es más difícil de escribir, se escribe samois, que en este grupo, samois, en este grupo estaban Pat Calicia y Gail Rubin. Samoa es el primer grupo lésbico, sadomasoquista del mundo que tengamos conocimiento feminista. Samois se escribe. Samoa, fíjense qué provocación el título. Samoa, si leyeron Historia de O, de Pauline Resch, es una autora, es un seudónimo. Pauline Resch escribe una novela que se llama Historia de O, una novela sadomasoquista. O es una sumisa que pierde hasta su nombre y se entrega por amor a este castillo donde la llevan a un castillo que está en este lugar, en Samoa, a que aprenda a ser sumisa. Y ellas le ponen a su grupo lésbico sadomasoquista Samoa. Bueno, después en Madrid hubo otro grupo que se llama LSD, como la droga. En fin, para volver a esto que hablaba Preciado, entonces encontramos todo un feminismo lúdico, reflexivo, que escapa a la moral y que en realidad parte ya no de, de sobrevivir a la victimización del trabajo sexual, sino que utiliza el trabajo sexual, ha utilizado el trabajo sexual como plataforma para su desarrollo feminista, digo para que lo rastreen, feminista y artístico. De hecho, Madison Young, me olvidé de decirles, Madison Young, no sé ahora, porque yo no trabajo más con estos temas, pero en un momento tenía hasta una suerte de ONG que sponsoreaba a artistas mujeres, que se llamaba Donna Potten, y con la plata que hacían, una parte de la plata que hacían con las pelis de Wire Pussy, la llevaban a Donna Potten, que entregaban becas a artistas mujeres, especialmente artistas mujeres que fueran trabajadoras sexuales, como Madison Young. Bueno, bien, entonces, hasta ahí lo de Preciado. Léanlo porque está muy bueno este capítulo. El libro entero en general vale la pena. Después Preciado se puso un poco pelotudo, pero hasta ese texto tenía todavía cosas para decir, estaba con la de Celtes, no sé, se ve que la querían más y iba mejor. Se ve mal, yo sé. También pueden mirar en internet unos videos maravillosos que estaban Precio y Desprecio de un Valor, donde nos dedicamos durante 2 meses a hacer mierda a todos ustedes. Aquí estamos a los chicos. Bueno, ¿leyeron Federici? Dígame que sí, no solo yo. Bueno, vieron que Federici, ¿qué dice Federici? Federici dice, Federici es marxista, entonces Federici lo que va a decir es que el capitalismo es una porquería, cosa que ya sabíamos, y va a decir que todas nos tenemos que volver trabajadoras, que es un marxismo clásico. No es que va a defender el derecho a ser trabajadora, porque ella sabe que el trabajo... ¿Ella qué va a decir? Que en el capitalismo no hay ningún trabajo que no sea explotación. Si la explotación es intrínseca al capitalismo, no podemos pensar que hay trabajos que no son explotadores en el capitalismo. Cualquier trabajo produce explotación, cualquier forma de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que el trabajo te da? El ser trabajadora. Y ahí la importancia de que las mujeres y travestis y transexuales y varones que trabajan y venden servicios sexuales sean reconocidos como trabajadoras y trabajadores. ¿Qué es lo que te da el trabajo? ¿Y qué hace el salario? El salario siempre es injusto, pero ¿qué es lo que hace? ¿Y qué? Ahí te moriste la cola. Entonces, ¿qué es lo que hace que te visibilice como un trabajo? ¿Qué es lo que produce? Que se te reconozca. ¿Qué es lo que se te reconoce? La existencia social. No da igual. El salario es una mierda y ser trabajador es una mierda. Pero este es un proceso de interpelación. Es el viejo proceso de interpelación de otro marxista. El marxismo tiene 2 autores que valen un poquito la pena leer. 2. Uno es Althusser, que es el de la interpelación, otro es Gramsci. El resto pueden no leerlo y les va a hacer muy bien. Pero esto, bueno, alguna cosita interesante dicen. El proceso de interpelación es lo que te produce como sujeto, es lo que te da existencia social. Eso está en un libro que lo pueden rastrear
de Althusser que se llama Aparatos ideológicos del Estado. Como a mí siempre me gusta la parte más chimentera del asunto, siempre recordemos que Althusser mata a su mujer, mata a su mujer ahorcándola con un repasador, y que después se entrega a la policía, que él mismo menciona en este libro como la encargada del proceso interpelatorio en el que nos convertimos en sujetos de este maravilloso mundo. Siempre voy a recordar qué te hace Marx, ¿viste? Así que va. Tanto Marx lo que le hizo acorde a Althusser, pero bueno. Lo importante, o sea, no hay relaciones de trabajo, que en el capitalismo lo que va a decir Federici es que no hay relaciones de trabajo que no sean de explotación, o sea, explotación y trabajo forman parte del sistema, o sea, no es que hay alguien que no esté explotado por ser trabajador. Todas las trabajadoras y todos los trabajadores son explotados. Pero el reconocimiento como trabajador te permite, como decían por acá atrás, la existencia social que es producto de esa interpelación como trabajadora. Este es el punto, en términos filosóficos, de por qué importa, por qué no da lo mismo pensar en mujer en situación de prostitución o pensar en una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual ya sabemos que está siendo explotada, en principio por el capitalismo, como todas nosotras cada vez que salimos a trabajar, independientemente de el servicio que vendamos y de la buena voluntad o mala voluntad de la persona a la cual le vendamos el servicio. Digo, siempre va a pasar, pero sin embargo, no da lo mismo en términos de existencia social. Entonces, el problema, o uno de los problemas que yo detecto, es que se nos ha acostumbrado en esta ingeniería social de convertirnos a todas en buenas ciudadanas, se nos ha acostumbrado a pensar que el trabajo es algo digno, cuando el trabajo es una gran cagada. A ver, todo trabajo, lo que sería muy lindo es poder hacerse la paja todo el día, tomar vino, fumar porro y estar en casa tirada, leyendo un libro o mirando una película, eso sería divertido. O sea, trabajar siempre es feo. Ahora, se nos acostumbra a decir que el trabajo es algo digno, que dignifica, que te hace bien, etcétera. Entonces, si el trabajo es algo que te dignifica, el trabajo sexual no, ¿se entiende? O sea, esta es como medio la lógica en la que se entra. En cambio, si decimos que el trabajo no produce dignidad, lo que produce el trabajo es existencia social, está ahí en la ecuación de Federici, el trabajo no está ahí para dignificarnos, el trabajo está ahí para hacernos existir. Quien no es trabajador no existe en nuestra sociedad. Por eso la importancia del reconocimiento. El trabajo es una labor, para decir Federici, que se realiza porque sin eso no se puede vivir. No se puede vivir en términos materiales de existencia. En algún momento algo para conseguir dinero tenemos que hacer, porque si no, no podemos existir. Entonces, fíjense qué interesante cuando ya va hacia la zona del trabajo doméstico y cómo funciona eso en el trabajo doméstico, lo primero que va a decir es que el trabajo doméstico incluye el trabajo sexual. Una de las tareas no remuneradas de la mujer casada es, exactamente, está obligada a coger. Lo firma en un contratito que es el débito conyugal, o sea, vos no podés no coger, podrás un par de días, pero en algún momento taca, te tenés que poner ahí gratis, lo firmaste en el contrato de casamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? Buena, adelante. Amar. Sí, amar. Te van a filmar si te sientas ahí, ¿te molesta? Prefiero no salir. Muy bien, entonces gracias. Nos quedamos solas, compañeras, Le tenemos miedo a las cámaras. Bueno, no camines por la calle porque dicen que hay más cámaras de seguridad. Sí, Hello, se llama Postdata a la Sociedad de Control, es un texto de Gilles Deleuze. Pueden leerlo. Así que, si les da impresión la cámara, les sugiero no salgan de su baño. Porque el Google Maps también les detecta la ventana. Así que, sí, si tienen un baño sin ventana, es ahí el lugar donde tienen que quedar. Este trabajo doméstico no remunerado que se hace por amor
incluya además del sexo, o está sostenido para que incluya el sexo bajo una serie de imposiciones que nadie cuestiona. Por ejemplo, que es un atributo maternal casi instintivo de las mujeres, como si la realización femenina fuera o estuviera dada por encontrar una pareja o un hombre o mujer con quien hacer el nido, tener hijitas, hijitos, hijites, esa necesidad interna, esa necesidad interna de ser mamá, tener una pareja, vivir con alguien. Y también se agrega que para que esto ocurra, nos preparan a nosotras desde la más tierna infancia, como por lo menos 20 años, nos va preparando nuestra mamá, nuestro papá, nuestras tías, tíos, la escuela, la familia, bueno, todo lo que ya sabemos, nos va preparando para que aceptemos gustosamente este rol, que es una construcción. Ninguna nena al principio quiere jugar con un muñequito, quiere jugar con un muñeco, con un bebé, porque se lo regalan, porque ve a la otra que juega, porque lo vio en la televisión, porque te lo dice la maestra jardinera, porque te lo dice la tía, o sea, es cultural, completamente construido. O sea, hay como una preparación del cuerpo durante una cantidad muy larga de años para que después, alrededor de más o menos 20, 25 años en nuestra cultura y en la clase media, empieces a pensar en esto como tu único destino y tu necesidad. Y todo esto viene de la mano de la aceptación de que esto que el feminismo ha denunciado como la triple jornada, vos lo aceptes de manera gratuita. Fíjense qué simpático el abolicionismo. Yo no puedo entender cómo, si al abolicionismo le parece, Federici no es abolicionista, pero el abolicionismo toma Federici, o sea, hay una parte de un feminismo que también se alinea con el abolicionismo, que toma la teoría de Federici para pensar en las labores de las mujeres no remuneradas, como por ejemplo en la labor doméstica, o pensar en las labores de cuidado que recaen sobre las mujeres. Típico que se enferma algún familiar, el suegro se te enferma y lo cuida la mujer, no lo cuida su hijo, lo termina cuidando, cuando no hay quien lo cuide, lo termina cuidando la nuera, no lo termina cuidando su hijo. Esas labores siempre recaen sobre las mujeres. Entonces fíjense cómo toma estas teorías, que son teorías de emancipación de la mujer, y después no las puede tomar para el trabajo sexual. O sea, a ninguna de nosotras se nos ocurriría, como bien dice Federici, que una trabajadora doméstica no tiene que percibir una remuneración por su trabajo, o que no se merece tener jubilación y jubilarse solo porque su trabajo fue dentro de la casa y en el hogar, manteniendo a los chicos y manteniendo la estructura doméstica, económica. De hecho, economía viene de oikos, que quiere decir hogar en griego, así que economía es lo mismo que hogar. A nadie se le ocurriría que esa mujer no tiene que recibir una compensación económica, un salario y una pensión o una jubilación, pero sí se nos ocurre que el sexo debería ser de manera gratuita. Bueno, yo no lo logro entender. Entonces, hay también otra idea de que la mujer debe depender del hombre, ya sea en su salario y ya sea por amor, por lo cual proveer servicios físicos, emocionales, sexuales, tiene que ser una cuestión vocacional, hecha de manera libre y voluntaria hacia el varón en la estructura matrimonial, sin percibir ningún tipo de retribución al respecto. Estos son, o sea, lo que me interesaba sobre todo del artículo de Federici es cómo se pueden tomar todos sus argumentos sobre el trabajo doméstico para aplicarlos al trabajo sexual. O sea, el trabajo sexual, incluso el trabajo sexual de la mujer casada, que es una trabajadora sexual no remunerada y no reconocida, debería recibir un pago por ese trabajo. En cambio, lo que se propone es una situación de servilismo sexual, es decir, no va a ser remunerada por cuidar de los hijos, no va a ser remunerada por su trabajo sexual dentro del hogar, y no va a ser remunerada por cuidar de viejos, enfermos, etcétera, que pueda
puede haber en la familia. Aún más, la mujer debe agradecer que tiene la oportunidad de encontrar un buen marido, o sea, tiene que estar agradecida porque no se le va a remunerar y porque tiene que encontrar, porque encontró a un hombre que la quiera, deben haberlo escuchado, deben tener, o sea, por muy punks, anarcas, pos que sean, siempre a una le pasa o le pasó a la amiga o lo que fuera, que una dice, ay, qué suerte que me dio bola, qué suerte que no me va a pagar nada. Eso es un bajón, me va a hacer laburar gratis. Y encima yo voy a querer y estoy enamorada como una pelotuda. A mí me pasa todo el tiempo, me siento un idiota. Épalo. Sí, la que está exenta de pecado que tira el primer misoprostol. Entonces, bueno, por eso Federici dice que en vez de desidentificarse con estas identidades, lo que hay que hacer es identificarse, independientemente que lo seamos o no, hay que realizar procesos de identificación con estas identidades. Por ejemplo, hay que realizar procesos de identificación con el ser torta, con el ser puta y con el ser ama de casa. No hay que decir, bueno, no, yo no soy, porque en un punto todas en algún momento somos. De hecho, pensemos en nuestras familias donde hemos vivido largo tiempo, si no es que todavía lo estamos haciendo, cómo se nos utilizó familiarmente para la realización del sostén, que tampoco se nos pagó. O sea, de chica, mientras se nos enseñaba, tenés que saber cocinar, tenés que saber hacer tal cosa. Y vos decías, bueno, y lo hacías porque te lo decía tu mamá o tu papá, era una manera de sostener esa estructura económica no deseada, no elegida, a cambio de nada, porque a mí nunca me dieron un centavo por la cham, por ejemplo, que era una cosa que mi familia estaba interesada que yo supiera hacer, y lo primero, mi primer acto de gobierno independiente fue no tener nunca una plancha en casa, nunca pensé nada. Bueno, entonces, a su vez ella tiene este otro trabajo que habrán visto, este otro capitalito, que dice que toda sexualidad es un trabajo, que la sexualidad siempre es un trabajo. ¿Por qué dice eso? Porque la sexualidad es aquello que se realiza, es el descanso que se realiza en la disciplina laboral. Entonces se convierte en una rutina donde también tengo que encargarme de hacer esto. O sea, especialmente las mujeres casadas o las mujeres que viven con hombres. Especialmente yo estoy, pero esperando ansiosamente los resultados de lo que va a ser el transcurrir del matrimonio igualitario. Ya compré el pochoclo, estoy esperando ahí, haciéndolo para la que se va a venir, va a estar buenísima. Si ustedes tienen espíritu cínico, lo que se va a venir va a ser para alquilar balcones, como decía mi abuela. Entonces, sí, va a estar divertidísimo. Los juicios de divorcio lésbicos, las cagadas a palo lésbicas, va a estar maravilloso. Qué suerte que Monique se murió y nos va a tener que ver todo esto. Que paz descanse. Entonces, el sexo se convierte en un trabajo porque forma parte de esa maquinaria, o sea, como el entretenimiento forma parte del trabajo. El entretenimiento no es que el jugar forma parte de la vida, es lo que vos haces, el entretenimiento es lo que vos haces para liberarte momentáneamente de la opresión del yugo laboral y poder reponerte a la maquinaria, poder reintegrarte a la maquinaria posteriormente. Bueno, en eso se convirtió el sexo, entonces el sexo siempre es un trabajo, forma parte de la estructura del trabajo. Lo que pasa es que no está remunerado y hay intereses para que no esté remunerado.